Saludos cordiales desde la distancia para mis compañeros de trabajo, mis amigos, profesores compañeros de la universidad, alumnos, exalumnos y también a mis familiares. Les agradezco enormemente que me hayan formulado varias preguntas en materia de derecho disciplinario, porque eso me permite desde aquí, desde la distancia, estar en contacto con ustedes y enviarles un fraternal y afectuoso saludo. En concreto, puedo resumir en dos preguntas lo que se me ha consultado. Lo primero es que cuál es el efecto vinculante de las normas de confinamiento establecidas en el decreto 593 del 24 de abril del 2020 y qué ocurre frente a los permisos que en un momento determinado uno puede obtener para realizar alguna diligencia de carácter personal dados por el jefe o por su inmediato superior frente, repito, a estas medidas de aislamiento. Esos son los dos puntos sobre los cuales pienso tratar en esta noche. Pero para estos efectos debo, sin el ánimo de sentar cátedra y sin el ánimo que se interprete esta conversación como una charla eminentemente académica o algo así, definir tres figuras del derecho disciplinario, bajo el entendido de que las personas que me han hecho las consultas, todas tienen algún grado de formación académica, los que son estudiantes y los que son servidores públicos, por supuesto que en su mayoría son profesionales y son tecnólogos, o sea, es personas que conocen el derecho. Lo primero que tenemos que dejar en claro es la condición de servidor público. Lo segundo, qué significa una relación especial de sujeción dada esa condición de servidor público. Y lo tercero, qué se entiende por el deber funcional y cuáles son sus alcances. Dicho lo anterior y de manera muy breve, más no simple, digamos que cuando nosotros tomamos posesión del cargo, o cuando somos elegidos en el caso de la elección popular, para ocupar un cargo público, lo que en derecho se llama la función pública, adquirimos un estatus diferente al ordinario y al normal de todas las personas. Adquirimos la condición de servidor público. De la condición de servidor público se deriva algo que se denomina relación especial de sujeción, que significa aquel vínculo diferente, aquel vínculo que me liga con el Estado, que me liga con las funciones de mi cargo, pero adicionalmente con aquellos derechos, deberes, prohibiciones, conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, entre otras, que solo se le pueden aplicar a aquellas personas que tienen la condición y la calidad de servidor público. Significa entonces que yo quedo sujeto de manera especial, que yo quedo vinculado a ese conjunto de normas que me permiten cumplir una serie de funciones, exigir una serie de derechos, pero al mismo tiempo me impiden cumplir o hacer determinadas conductas que para el común de las personas no estaría prohibido. Desde ese punto de vista, y en aras de la brevedad, tenemos que ir al tercer eje que había propuesto en la introducción, y es aquello que se denomina deber funcional. Podríamos decir, ¿qué es eso del deber funcional frente al aislamiento social obligatorio establecido por el gobierno nacional? Pues el deber funcional para el común de las personas es entendido como el cumplimiento de las funciones que el manual específico de funciones y competencias de las respectivas entidades me indican o me obligan o me señalan que yo debo cumplir. Esa es una interpretación, a mi juicio, muy cerrada, muy restringida de lo que es el deber funcional, que ya la Corte Constitucional en dos sentencias desde el 2002 y desde el 2003 lo ha definido, que son las sentencias 252 y 949 del 2002 y del 2003 respectivamente, repito para que las tengamos presentes, ha dicho que el deber funcional no es solo
el cumplimiento de aquellas tareas y funciones que están establecidas en los manuales y que me competen porque legalmente señalan los procedimientos que cumple la dependencia o la entidad para la cual trabajo. Estas disposiciones han establecido que el deber funcional puede ir incluso, y es muy importante tenerlo presente, hasta la actividad y la esfera privada. Si en la esfera privada el comportamiento de un servidor público de manera general afecta la función pública, pone en riesgo, pone en peligro los fines del Estado y los principios de la función administrativa, aún estando en actividades privadas, uno podría ser perfectamente sujeto disciplinable, bien por la Procuraduría General de la Nación, por las personerías o por las oficinas de control interno disciplinario. Dicho lo anterior, vamos a abordar los dos temas en concreto que se me han preguntado. Lo primero que debo indicar es que el decreto 593 del 24 de abril del 2020 establece por segunda ocasión en Colombia el aislamiento social obligatorio en el artículo primero. Y establece además en el artículo segundo una serie de facultades y obligaciones que tienen los gobernadores y los alcaldes como mandatarios territoriales para poder hacer cumplir los propósitos que establece ese artículo primero, con unas excepciones, claro está, contenidas en el artículo tercero. Pero el tema más importante, el de debate, es qué sucede con el contenido del artículo noveno. De manera rápida tenemos que el artículo noveno señala que quien incumpla estas medidas de aislamiento social obligatorio establecidas se hará acreedor a la investigación de carácter penal, es el artículo 368 del Código Penal, y de unas sanciones, que en este caso es una multa establecida en el decreto 780 del año 2016. Específicamente allí encontramos el numeral 2.8.8.1421. Allí es donde señala la multa y allá llegamos por remisión de este artículo 9. Entonces la gente dice y me preguntan, bueno, ese artículo 9 en ningún momento está diciendo que se hará acreedor quien viole las medidas de aislamiento social obligatorio a una investigación de carácter disciplinario. Ni siquiera menciona a los servidores públicos, tampoco menciona a los contratistas. ¿Y qué ocurre? Y aquí lo hilo con el segundo numeral. ¿Qué ocurre cuando uno tiene permiso del jefe para salir? Para abordar el tema, voy a empezar por la segunda parte. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional en un estado de excepción tienen el mismo nivel, la misma jerarquía de una ley de la República, expedida por el Congreso de la República, porque son estados de excepción, son decretos legislativos. Significa entonces que de entrada el permiso que en un momento determinado me otorgue el jefe para poder salir a hacer una diligencia quedaría subordinado, quedaría subsumido en las excepciones que establece el artículo tercero de ese decreto 593. De suerte que no sería excusa para enervar la acción disciplinaria que el jefe me haya pedido permiso, me haya dado permiso, porque el permiso del jefe o de la autoridad competente o del jefe inmediato o del jefe de talento humano, cualquiera de ellos, porque uno puede excusarse en que cualquiera de ellos dio el permiso, tiene que acompasarse, tiene que armonizarse con las medidas que se han dictado en el decreto que acabo de mencionar, pero adicionalmente tiene que acompasarse y armonizarse con las medidas locales que se hayan dictado por parte de la alcaldía, en el caso de Bogotá, y si se tratase de salidas de Bogotá o algo más, tendría que acompasarse con las medidas del gobierno departamental. En este sentido, si yo vulnero, si yo desconozco esas medidas de aislamiento, pongo en peligro la salud de las personas en conexidad con el derecho a la vida. Y al poner en riesgo estos dos derechos se vuelven fundamentales.
Entonces, al afectar estos derechos de carácter fundamental, estoy incurriendo en una prohibición. Como deber funcional no es solo cumplir con las tareas propias de mi cargo, no es solo cumplir con aquello que me indica mi manual de funciones, sino que puedo estar incurso, entonces, en la inobservancia de una prohibición, al estar prohibido salir o cumplir reuniones, o ir a reuniones o atender actividades sociales, como ocurrió recientemente con unas funcionarias de la alcaldía de Villavicencio, así esté por fuera del horario laboral o así sea una actividad de carácter privado, yo estoy incumpliendo una norma de orden legal y constituye falta disciplinaria el incumplimiento no solo de los tratados internacionales, de la Constitución, sino también de la ley en sentido general. Por esta razón, los permisos que se confieran por parte de los jefes dentro de la entidad deben respetar obligatoriamente estas medidas de aislamiento. No es necesario, repito, no es necesario que en ese artículo 9 se incluya que existe un efecto de carácter disciplinario adicional al penal y adicional a la sanción, entiéndase la multa. Porque el derecho disciplinario está integrado por todo el dossier normativo, por todo un conjunto de normas que establecen, repito, para terminar, unos deberes, unos derechos, unas prohibiciones, unos conflictos de intereses y unas incompatibilidades. Por esta razón, sugiero muy respetuosamente y sin que eso comprometa mi condición de servidor público o mi condición de autoridad disciplinaria dentro de la entidad para la cual trabajo, sugiero que se analicen bien cada una de las situaciones particulares en las cuales nos encontramos antes de adelantar cualquier actividad de carácter privado. De esta manera, y teniendo en cuenta que no solo estamos en una situación de orden legal extraordinaria, sino que estamos frente a una situación mundial quizá la más difícil que el universo y la humanidad han podido vivir desde 1918, debemos entre todos cuidarnos. Cuidándome yo, te cuido a ti o cuido a los demás. Si observamos estas normas independientemente de lo que jurídicamente pueda suceder, tendremos la oportunidad de vivir, Dios mediante, cuando salgamos de esto, en un país del tamaño de nuestros sueños. Dios los bendiga y nuevamente un abrazo gigante desde la distancia. Muchas gracias.